Las aves se capturaban, se guardaban en la casa de espera y allí se acumulaban hasta que una vez al año había una procesión en la que participaban sacerdotes. Y estas aves sagradas eran enterradas en las catacumbas. Estos halcones indican un momento clave de cambio social y religioso para Egipto. Pero como los egiptólogos no pueden extraer estas aves sin dañar los tesoros antiguos, el análisis con rayos X es la única forma de averiguar algo más sobre lo que hay exactamente en las vasijas. Me gusta mucho este. Es enorme y parece que tiene las patas hacia arriba, como una momia humana. Efectivamente, se parecen mucho a las momias humanas en la forma en que están colocadas. Pero por supuesto en una momia humana esperaríamos encontrar pies reales, mientras que aquí los han hecho con vendas. Hay excesivas vendas aquí. Solo tenemos ave en la parte media de la momia. Aunque los halcones han sido conservados cuidadosamente, son mucho más pequeños de lo que sugiere el exterior de las momias. El volumen de estas se ha creado a base de vendas, con las que dar a las aves una forma casi humana. ¿Pero revelarán los rayos X alguna prueba de que a los halcones los mataron deliberadamente como a los gatos sagrados de Bubastis? Al examinarlas me pregunto si podríamos decir si estas aves fueron sacrificadas o si murieron por causas naturales. Porque esta parece como si tuviese una pequeña fisura en la vértebra, casi como si le hubiesen retorcido el cuello. Pero no lo sabemos porque podría ser post-mortem. Es muy difícil saber, en especial con los huesos de ave porque son muy frágiles, si el daño lo causaron los embalsamadores o las personas que los llevaron hasta las galerías. No hay forma de saberlo. No hay pruebas concluyentes de cómo murieron. Pero los rayos X sí revelan algo sorprendente. Momias que prácticamente no contienen resto alguno. Tenemos un número bastante amplio que son falsas, entre comillas. Son un par de plumas o uno o dos huesos. Aunque si son realmente falsas, o si un trozo de ave era suficiente para pagar la momificación, es algo que desconocemos. Tal vez la parte era un símbolo del todo. Exactamente. ¿Por qué algunas de las momias solo contienen una pequeña parte del ave? ¿Y qué nos sugiere sobre el cambio en las prácticas religiosas de Egipto? Para averiguar más, la doctora Ikram tendrá que verlo por sí misma. El doctor Nicholson y ella han obtenido un permiso especial para explorar catacumbas en persona. Pero antes de acceder a ellas, hay que despejar la entrada. Esta puerta se selló por primera vez hace más de 30 años. Cuando concluyó la excavación original en la década de 1960, se cerró y bloqueó con una montaña de piedras. La doctora Ikram y el doctor Nicholson, las primeras personas que entrarán en las catacumbas sagradas en años, quieren saber qué nos dirá este lugar sobre el papel desempeñado por estos halcones en la revolución religiosa de Egipto. Se tomaron muchas molestias para construir esto. Los oscuros corredores se extienden a lo largo de casi 10 kilómetros. Está todo recubierto. Es enorme. No esperaba que fuese así. La doctora Ikram está ansiosa por destapar algunas de las misteriosas vasijas de los halcones. En esta galería hay algunas preciosas. Aquí están. Estupendo. ¿Cómo llevaron a cabo los antiguos egipcios este proyecto de momificación en masa? Aquí tenemos un grupo interesante y razonablemente bien conservado. Está muy bien. Vemos que la han envuelto con mucho cuidado. Se ve el pico. Está hecho con una tela de diferente color. Sale como en punta por este lado. Después está la zona redonda de la cabeza y una tira de vendas alrededor. Sí.
Está muy bien, tiene una inscripción. Sí, es una señal nefa de bondad o belleza. Para el bien. Un buen pájaro. Un buen pájaro. Pero lo intrigante de estas catacumbas no es cómo preparaban los egipcios las ofrendas, sino la escala a la que lo hacían. Lejos del acceso principal a los pasadizos, una serie de galerías revelan momificaciones en masa, muestras de proporciones desconocidas. Una tras otra, las galerías contienen centenares de halcones. Esto no es un santuario, es una fábrica. Y como nos explica el egiptólogo, el Dr. Paul Nicholson, es prueba de una adoración pública a una escala sin precedentes. Esta es una galería lateral que se abre desde el pasillo axial. Nuestra teoría es que cada año, cuando había un enterramiento en masa de halcones, los traían a la galería y los amontonaban al fondo, hasta que ocupaban toda la parte destinada a ese año. Ponían una superficie como esta sobre ese depósito y al año siguiente añadían más delante. O sea que hay miles. Y cada año los apilaban. Después los tapiaban y volvían a apilar otro montón y a tapiarlo de nuevo hasta llegar al final. Así es. Las colocaban como si fuesen botellas de vino. Sí. Quizás haya 500.000 de halcones en las catacumbas. Dios mío. 500.000 es una cifra fenomenal, dado que toda la población del antiguo Egipto apenas alcanzaba los 7 millones de personas en esa época. Cada año, miles de peregrinos compraban momias de halcones. Una vez al año, las apilaban, las tapiaban y después volvían a empezar de nuevo hasta que llenaron estas enormes galerías. Tal vez las falsas momias que los rayos X han revelado que solo contenían una parte de pájaro eran una solución al problema práctico al que se enfrentaban los embalsamadores del antiguo Egipto: obtener aves suficientes para el rito. Porque cómo se las arreglaron los egipcios para matar a más de 500.000 de halcones sigue siendo un misterio extraordinario. Hoy en día habría sido casi imposible cazar esa cifra de halcones. Y una enorme cadena de producción de momias no podría haber esperado a que miles de aves muriesen por causas naturales. Tampoco hay pruebas de que se hubiesen podido criar en cautividad a tan gran escala. Puede que nunca sepamos cómo lograron los antiguos tamaña proeza. Cuando los egiptólogos analizaron y dataron estos especímenes, descubrieron que habían sido introducidos mucho después que otros tipos de momias animales. Porque aunque la momificación de mascotas y animales sagrados comenzó hace más de 5.000 años, este proceso en masa no comenzó hasta 2.000 años después, hacia el final de la civilización egipcia. Hasta entonces, el pueblo llano tenía prohibida la entrada a las zonas más sagradas de los templos y dependía de los sacerdotes para enviar sus oraciones a los dioses. Durante los últimos años del período faraónico, es decir, del 600 a.C. en adelante, cada vez más gente tiene acceso a la religión y a los dioses. Vemos un aumento en la momificación animal con un sustancial culto divino a escala popular. Los halcones de Saqqara prueban esta democratización. Con el tiempo, sobre el año 600 a.C., el público comenzó a visitar los templos para rezar y tomó el timón de su propia religión. La investigación de las momias animales nos ha permitido comprender mejor períodos completos de historia antigua. Y con el cambio de prácticas religiosas con animales, es posible prever la evolución de toda la sociedad egipcia. No creo que comprendamos de ningún modo la civilización del antiguo Egipto sin analizar el mundo animal. Es casi más importante que el humano. Las momias animales son importantes para el estudio completo de la historia y civilización egipcias. A través de los animales podemos observar el cambio y la evolución del antiguo Egipto. Y lo que es más, las momias animales nos permiten asomarnos a un aspecto que normalmente no conocemos de la vida corriente de los egipcios. Las momias animales nos ofrecen una visión más íntima de la vida cotidiana egipcia, porque son más personales. Sabemos qué comían, qué clase de mascotas tenían y también qué clase de asociaciones religiosas tenían todas las personas, no solo los faraones.
Sí, sí. Gracias al trabajo de la doctora Salima Ikram y egiptólogos de todo el mundo, ahora comprendemos cómo cambió el papel de los animales a lo largo de la historia del antiguo Egipto. Los animales eran mascotas muy queridas, proporcionaban alimento para toda la eternidad. Incluso desempeñaron un papel en la creación de un lenguaje. Adorados como dioses, mantenían a raya los poderes peligrosos, y las momias animales por sí solas ofrecían a todos los egipcios un acceso directo a sus deidades. Se dice que las pirámides construyeron Egipto. Yo diría que fueron las momias animales. Porque el estudio de estas y de las creencias religiosas, las escenas e inscripciones, enriquecen por primera vez nuestro conocimiento sobre la religión del antiguo Egipto. Como esta investigación ha revelado, los animales en sí mismos tenían un papel clave en la sociedad egipcia. Y al estudiar los cambios en cómo se trataban a estos animales en el antiguo Egipto, descubrimos una auténtica evolución en la cultura y la religión egipcias. Si comprendemos el papel de los animales en Egipto, por fin será posible entender a una de las civilizaciones más grandes que el mundo haya conocido jamás.